Noche. Yo quisiera mencionar a Wilmer Rivas, no sé si está presente, un saludo para Wilmer, Javier Eduardo y Cecilia. Cecilia, por allí deben estar. No tengo el placer, el gusto de conocerlos personalmente, pero les envío un saludo para Eimer Anticona y Diego Alba, para Marisela Rodríguez Dávila también. Y seguramente hay muchos más que no he mencionado. Bueno, les agradezco por estar participando de estas charlas, de estas conferencias. Vamos a repasar algunas vistas, algunas ilustraciones para empezar a conversar y a compartir la palabra de Dios. La vida de la fe. ¿En qué consiste la vida de la fe? Eh, Vemos a un niño y gracias al Señor que hay muchos padres que inculcan a sus hijos desarrollar la vida de la fe. No es fácil, se necesita disciplina, pero la vida de la fe es lo único que nos permite que la salvación sea algo real para nosotros. Para experimentar la salvación necesitamos conocer la vida de la fe. ¿Cómo es que nos beneficiamos de la obra de Dios? Eh, Sucede que cuando pequeño me llevaban a los espectáculos. A mí mucho me gustaban los espectáculos circenses. Y cierta temporada llegan los circos y la función, el número o el espacio actoral o el espacio en todos los números del espectáculo que a mí me agradaban más y en realidad me hacían gozar y también había mucha expectativa en ello, es cuando los trapecistas hacían su número. Allí en el trapecio, en los circos, con seguridad se necesitaba mucha destreza, mucha habilidad de parte de los trapecistas. Pero también se necesita confianza. Cada uno de los trapecistas, cada uno de los hombres o mujeres que se deslizan en los aires, en el trapecio, confían en que su compañero los va a sostener cada vez que ellos dan un salto. Ahí está viéndose un salto y uno confía en que el otro lo sostendrá y viceversa. Pero ¿qué tal? Supongamos que estas personas sean nuevas, artistas nuevos, y que por esas cosas de la vida uno es contratado en el circo y no tiene la posibilidad de ensayar previamente. Y entonces empieza el número y es la primera vez que se conocen incluso, pero se confía de que ellos lo harán bien. Y por falta de habilidad y por falta de destreza puede ocurrir un accidente. E imaginemos que ocurre el accidente. Pero antes que ocurra el accidente, ellos subieron al trapecio y ejercieron el número, ejecutaron el número confiando en la habilidad de cada uno. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto ilustra un poco la vida de la fe, o ilustra mucho la vida de la fe. Porque la vida de la fe tiene que ver con una especie de salto de fe. ¿Qué cosa es un salto de fe? Vamos a ir ilustrando esto. En la vida nosotros, todos nosotros, decidimos o hacemos las cosas motivados por dos grandes aspectos. Unas veces hacemos las cosas por conocer, por ser peritos, por ejercer ya con experiencia las cosas. Pero otras veces hacemos las cosas confiando, por fe. ¿Hacemos las cosas por fe o hacemos las cosas por experiencia? En la vida actuamos así, por fe y por experiencia. Por ejemplo, un matrimonio. A pesar de que puede existir un noviazgo de años o a pesar de que se conozcan meses o de repente 3, 4 años, el casarse con una persona involucra una decisión de fe, porque nadie sabe 100% cómo es que será el futuro de ambos. Puede ser que ese matrimonio sea un matrimonio fallido, puede ser que ese matrimonio no termine bien, pero tanto él como ella confían mutuamente en que las cosas irán a marchar.
Nadie conoce 100% a la otra persona. Nadie conoce si es que realmente el futuro será un futuro donde los años pasen y ellos permanezcan unidos. Es una especie de decisión de fe. No todas las decisiones de fe terminan bien. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar aquí? Encontramos, por ejemplo, el viaje en un avión. Las personas que suben, compran su pasaje y suben al avión, confían en la pericia de los pilotos. Nadie se detuvo a investigar cuántas horas de vuelo tiene el capitán o el auxiliar de vuelo. Nadie se detuvo a investigar si la empresa era una empresa confiable. Nadie se detuvo a ver quiénes son los mecánicos o cuál es el servicio de mecánica que hace mantenimiento al avión, si es 100% seguro. Todos los que compran un pasaje suponen que el vuelo va a llegar a su destino, pero todos ustedes saben que de algún modo ese es un acto de fe. En la vida nosotros decidimos por fe y decidimos por un pleno conocimiento de las cosas. Cuando tú tomas un taxi, también es un acto de fe, porque no conoces a quién es el taxista. Y hoy día, por la inseguridad, ocurren muchas cosas lamentables. Hace algún tiempo, un amigo, un conocido, eh, subió a unas personas y luego en la noche y toda la noche comenzaron a buscar. Desgraciadamente, este conocido fue asesinado por las personas que usaron el taxi. Él no sabía que estaba subiendo a asesinos. El uso de un taxi es un acto de fe y de confianza, tanto para el taxista como para la persona que toma el taxi. La persona que toma el taxi confía en que la persona es una persona idónea que llevará a su destino. Por el peligro y por la inseguridad que existe ahora, uno supone, y de repente hay cierto temor y hay cierta preocupación, pero al abrir la puerta y al subir al carro, uno ejerce fe, fe en la persona que está conduciendo el vehículo. Y muchas veces, la mayoría de veces, uno llega a su destino, pero hay veces que no, porque no conocemos 100% el acto que tomamos, si es un acto que nos va a llevar 100% o con seguridad total a nuestro destino. Es un acto de fe. Pero ¿qué tal un trabajo donde involucra destreza y preparación? Las personas que son contratadas en las empresas o en las industrias o se los contrata para trabajar, no se les dice, no, el jefe o el empleador no espera que la persona ejerza fe para trabajar. Él espera que él ejerza destreza, conocimiento, preparación. Entonces son actos que se hacen con una preparación. Y este trabajador que nosotros estamos viendo aquí es un trabajador que tiene que ser un perito, un especialista manejando esas máquinas. No puede ser alguien que por fe utilice esta máquina. Tiene que ser una persona que sea diestro manejando esta máquina. Entonces en la vida hacemos las cosas por conocimiento, como este muchacho que está dando un examen y previamente se preparó, él sabe que el examen será aprobado en proporción a su preparación. Nadie da un examen sin estudiar nada. Algunos no estudian y confían de alguna manera en la suerte, entre comillas. No existe la suerte, pero confían de que de repente el azar o algo, alguna circunstancia o que las preguntas no serían tan difíciles, pero el que se prepara bien sabe que va a salir bien, aprobado en el examen. Pero el examen, rendir un examen no es un acto de fe. Un trabajo no es un acto de fe. Nos emplean no por nuestra fe, sino porque conocemos y sabemos las cosas. Tomar un taxi sí es un acto de fe. Subir a un avión también es un acto de fe, aunque involucra no una fe total. Uno confía y tiene evidencias de que ese vuelo es tripulado por tripulantes expertos. Aunque uno conoce o puede pasar algún tiempo en el noviazgo conociendo a la persona con quien se casa, también es un acto de fe. Hay fe, claro que hay fe. Hay fe y hay conocimiento. Y en las cosas de Dios
también hay fe y hay conocimiento. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La persona que se acerca a Dios es una persona que coloca su fe, su confianza en Dios. ¿Puede el hombre confiar en Dios? Claro, al igual que confía en el taxista al subir al taxi, al igual que confía en el eh, aviador o en la tripulación de un avión cuando sube al avión. Ejercemos fe, colocamos nuestra confianza en Dios y nos dejamos llevar por Él. Eso es un salto de fe, es caminar confiando en alguien, en este caso es Dios. ¿Y cómo sucede esto? Miren, en la palabra de Dios, yo quisiera hacer una especie de escuelita con ustedes. En la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:3 que Dios pone una medida de fe en nuestro corazón. Es decir, Dios nos ha hecho con la capacidad de confiar, de colocar nuestra confianza en las cosas o en las personas. Si no, no tomaríamos un taxi, tampoco subiríamos a un avión. Se nos ha hecho con la capacidad de dirigir nuestra confianza hacia las personas. Y no significa esto de que no nos equivoquemos, nos podemos equivocar. Pero esa capacidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, cuando la colocamos no en personas, no en las cosas, no en el dinero, no en las amistades, sino en Dios, allí estamos hablando de vivir la vida de la fe para salvación. Si esta capacidad de confiar la dirigimos a Jesús, empezamos a caminar por la fe. Es decir, es una cuestión de direccionar, es como la mirada. Cuando yo pongo la mirada en un paisaje, direcciono mis ojos en el paisaje. Cuando pongo la mirada en un libro, direcciono mi mirada en el libro. Si yo pongo mi mirada en Dios, pongo mi mirada en su palabra, comienzo a ejercer fe en Dios y comienzo a caminar la vida de Dios. Y la salvación, amigos, no se basa en lo que yo pueda hacer por mí. A veces una persona puede preguntar y dice, ¿y qué cosa es aquello que tú no haces? Porque la persona cree que la salvación o la vida cristiana es una experiencia de cosas que uno no hace. La salvación, déjame decirte, amigo, se basa en lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Y en una respuesta de parte del ser humano, una respuesta de fe, una respuesta de confiar en la obra de Dios por nosotros. Cuando el hombre se separó de Dios, hubo un abismo tremendo. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Y lo único que el hombre merecía era muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y quien unió nuevamente al hombre con Dios es Cristo. Hubo una gran brecha. El pecado causó división entre el hombre y Dios. Y para reparar esa brecha, para unir nuevamente al hombre con Dios, Cristo tuvo que venir, se hizo hombre y obedeció una obediencia perfecta. No pecó ni con el pensamiento. Y entonces, en el momento de morir, él no merecía morir. Lo que él merecía es vivir. La Biblia estaba hablando desde un primer momento que las leyes de Dios no pueden violarse. Por causa de una ley violada, el hombre había muerto. Por causa de la desobediencia hacia Dios, el hombre merecía la muerte. Hay una ley que decía que si el hombre pecador, lo único que merecía es morir, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino como hombre, Dios vino, se hizo hombre y vivió la vida de un hombre. No pecó ni con el pensamiento, vivió una vida perfecta. Entonces, él como hombre, lo único que merecía era vivir. Y entonces, ¿por qué murió Jesús? Murió porque él, en el momento de morir, él decidió regalarle la vida al hombre, de tal manera que la culpa del hombre, la paga del hombre, él la aceptó. Y es por eso que eso hizo que Jesús muriese en la cruz y terminó Cristo colgado en una cruz. Eso pagó el pecado del hombre y entonces nuevamente el hombre tenía la posibilidad de estar unido, de acercarse a Dios.
Jesús es el puente, nadie viene al Padre sino por mí, dice la Biblia. Cristo es el camino. Y entonces las personas son salvadas no porque se porten bien. Las personas no se salvan por sus obras. Nadie se salva por obras. El cristiano tiene buenas obras. No existe ningún hijo de Dios auténtico que tenga malas obras o que premeditadamente ejecute malas obras o que sea un hombre rebelde que viole la palabra de Dios. El cristiano tiene buenas obras, pero son las obras que Jesús produce en su vida, no son las obras de él, son las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente, si es que está caminando auténticamente con Dios. Entonces, la salvación no se basa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios hizo y está haciendo en este momento por nosotros. Por eso es que la Biblia en Efesios 2, 8, 9 dice que todos los hombres somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es un don, sino de Dios. Entonces, no somos salvos por obra, somos salvos por la obra de Jesús a favor de nosotros. Y saben ustedes, cuando tú crees en lo que Jesús ha hecho por ti, comienza a elaborarse en nuestro corazón gratitud, nace gratitud. Y nosotros queremos imitar a Jesús y queremos seguir a Jesús porque es el único que pagó nuestra salvación. Y queremos caminar sus caminos y queremos seguir sus pisadas. La salvación entonces comienza a reflejar a un nuevo hombre, la salvación operada en el corazón. La persona que acepta a Jesús, que pone su mirada en Jesús, comienza a manifestar una vida diferente al tiempo cuando la persona no conocía a Dios. Por eso es que el mismo libro de Efesios 2 también sigue diciendo que las personas cuando son salvadas por gracia mediante la fe, son salvadas, son recreadas, son hechas nuevas y se manifiestan las buenas obras. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él había preparado de antemano. Es una versión. Entonces, el cristiano es salvado por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El cristiano es salvado por la obra de Jesús y la aceptamos por la fe. ¿Cuántas veces nos han regalado algo? Se acerca la Navidad y es costumbre, la cultura en el mundo usa intercambiarse regalos y obsequiarse cosas. Cuando tú compras algo y obsequias a alguien eso que compraste, entonces lo que estás entregando no le cuesta a la persona. Es algo gratis, es por gracia, no le cuesta a la persona. Pero no me digas que ese acto terminó con el acto de regalar, porque para que tú regales finalmente y se consuma, es decir, se concrete finalmente el regalo, la otra persona tiene que aceptar el regalo. De nada nos vale a nosotros lo que Cristo hizo en la cruz si no aceptamos su sacrificio. De nada nos vale a nosotros que Cristo haya hecho todo lo que hizo, una vida perfecta para ser justificados, una muerte intercambiando nuestro destino de condenación. De nada nos vale si no aceptamos el regalo de la salvación. La salvación es por gracia mediante la fe. Si la recibimos todos los días, nosotros manifestaremos las obras de Jesús en nuestra vida. Todos los seres humanos se salvan por fe. Antes que venga Cristo, las personas se salvaban por gracia mediante la fe. Noé, Abraham, Enoc, todas las personas se salvaban por gracia. Por eso el libro de Tito dice que todos nos salvamos por gracia. Y después que Cristo vino, también las personas se salvan por gracia mediante la fe. Las personas antes de la venida de Jesús se salvaban creyendo en el Mesías que habría de venir. Y es por eso que utilizaban los corderos que simbolizaba Jesús. Cuando Jesús vino, Juan el Bautista lo señaló y dijo, Él es el Cordero de Dios. Nuestros antepasados creían en Él y Él ya vino. Y después que Cristo murió en la cruz, las personas se salvan por la obra de Él.
por su vida perfecta, por su muerte en la cruz. Pero no es una fe que está ciega. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros no somos de las personas que con fanatismo aceptamos todo lo que está allí porque está escrito. La razón nos dice, colocando y leyendo en la palabra de Dios, que Dios tiene una propuesta verdadera para nuestra vida, que lo que Dios dice es verdad. Incluso la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Las personas que andan con Jesús concuerdan con Dios, aceptan su palabra, están de acuerdo en lo que Dios nos propone, en su plan de salvación. Lo que Dios quiere para nosotros es el bien. Y nosotros también queremos el bien, entonces comenzamos a caminar juntos. Cristo quiere salvarnos, librarnos de la destrucción de este mundo de pecado, y nosotros también. Cristo quiere llevarnos al cielo y nosotros queremos ir al cielo. Cristo quiere librarnos del sufrimiento y nosotros queremos ser libres del sufrimiento. Hay un acuerdo, entonces andemos con Dios, ahí está su palabra. Yo no sé, tú que me estás observando, en algún momento de tu vida hay cosas que te interesan, que necesitas y que deseas que esta vida no te puede dar. Yo pregunto, ¿en esta vida tú encuentras la paz que tanto anhelas? En este mundo tú anhelas tranquilidad y este mundo te da tranquilidad. Las cosas que has logrado, hasta la edad que tú tienes ya, te sientes satisfecho, sientes que algo te falta. Jesús nos dice, vengan a mí. El que viene a mí de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús nos ofrece algo que no podemos obtener con nuestras manos, ni con nuestro conocimiento, ni en este mundo. Solo la presencia de Jesús puede dar algo que es diferente. En cierto momento, Jesús se encontró con una mujer, la samaritana. Esta mujer veía el momento propicio para ir a extraer agua, porque tenía una mala reputación en aquel pueblo. Ir a sacar agua a ese pozo en ese momento del día era muy estresante y era muy difícil porque tenía que sacar agua en un momento donde existía mucho calor, había una temperatura muy grande. En esos países, en el país de la historia bíblica, las tierras bíblicas son países donde los grados son superiores a los 40 grados incluso. Y en ese momento del día, esperando que la gente no vaya a sacar agua, ella iba a sacar agua. Y Jesús se encontró con ella y Jesús le dijo, mira, el agua que yo tengo te permitirá no venir más a sacar de este pozo. Lo que Jesús estaba diciéndole a ella y nos está diciendo a nosotros, que Él tiene algo que no podemos obtener nosotros como seres humanos. ¿Hace qué tiempo no duermes con tranquilidad? ¿Hace qué tiempo demoras para dormir y no sabes? Preocupa el futuro, recuerda las cosas del pasado. ¿Hace qué tiempo ya no estás con la suficiente tranquilidad para decir vivo bien? ¿Y hace qué tiempo los problemas son tan grandes que no sientes que haya en ti momento de felicidad o bienestar? ¿Hace qué tiempo no te sientes en paz contigo mismo? ¿O hace qué tiempo no te encuentras tú mismo? Cristo tiene agua viva, es esa agua que brota, que desborda, es tener la seguridad de estar en las mejores manos, es sentirnos tranquilos, es sentirnos plenos, es sentirnos en paz. Cristo nos ofrece agua viva, así como le ofreció a la samaritana. La salvación no se basa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo quiere hacer día tras día por nosotros, en nosotros. ¿Y sabes qué? En Isaías 1:18, Dios nos llama y nos invita, nos dice, venga, quiero estar a cuentas contigo. Y esa palabra estar a cuentas en muchas versiones se traduce como ven y razonemos juntos, cuéntame tu vida, ¿cuál es tu problema? ¿Qué cosa es lo que te está aplastando? ¿Qué cosa es lo que no te deja tranquilo? ¿Qué cosa es lo que constantemente hace que tu mirada se mantenga perdida o hace que te sientas como que no eres parte de este mundo? Ven a mí y estemos a cuenta.
Abre mi palabra y tengo cosas para ti, para decirte, hay promesas mías. Venid a mí y estemos a cuenta, dice Dios. Y en Isaías 43, la palabra de Dios 26, dice, hazme recordar, entremos en juicio. Es decir, háblame, dime tus cosas, hazme partícipe de tu vida. ¿Qué cosa es lo que te aflige? Dios le interesa tu mundo interno. En esta vida donde cada día es una vida más individualista y más egoísta, incluso cuando tú no te sientes que perteneces a alguien ni en tu propia familia, porque la tecnología ha desplazado el hecho de mirarnos a los ojos y hablarnos. Y ahora enviamos caritas riéndonos por medio de las comunicaciones en el Internet. Hace mucho tiempo que hay algunos que han olvidado cómo es un rostro que mira a los ojos. Te sientes solo, te sientes sola. Hay momentos que la vida te golpea mucho. Mira, Jesús te dice, ven a mí. Separa un tiempo del día y ven a mí. Cuéntame tus cosas, de tu vida, cuéntame las cosas que te perturban. Ven a mí, hazme recordar qué cosa es lo que de repente me estás pidiendo con insistencia, o de repente ni siquiera sabes orar, pero tus recuerdos, hazme partícipe de tu pasado, el pasado que te aflige, hazme partícipe. Comencemos a razonar juntos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios personal y la salvación es en parte, es una relación entre Dios y nosotros. Y entonces, para que la salvación sea real, tenemos que tener una experiencia, un encuentro con Jesús diario. No es que allí recién nos salvamos, es que por medio de ese encuentro y de esa experiencia nos beneficiamos de lo que Cristo hace y ha hecho por nosotros. Entonces, cuando hablamos de la salvación, tenemos que entender qué cosa hizo Jesús por nosotros. Porque nos concentramos en las cosas que tenemos que hacer y en las que no tenemos que hacer. Pensamos que la religión o la vida cristiana son tareas para hacer y tareas para no hacer, o cuidarnos de cosas, o cosas prohibidas no tenemos que hacer. Y nos concentramos en la conducta cuando la vida cristiana es una relación con Dios. Tenemos que entender cuándo empieza todo. La vida cristiana empieza con un cambio, una sustitución, un sacrificio vicario. La muerte de Cristo fue un sacrificio de sustitución, el inocente por el culpable, para que el culpable, tenga el beneficio del inocente. Juan 3, 17, 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo nos acepta, hermanos y amigos. No sé tu vida, tú tampoco sabes mi vida, pero todos tenemos un pasado. Y en ese pasado hay momentos o hay etapas donde han existido cosas lamentables. Jesús no ha venido para condenarnos. Jesús no ha venido como un juez para castigarnos por cada pecado cometido. Jesús ha venido para salvarnos, para darnos la salida, para darnos la solución. Él es la puerta. Él es la salida al final del túnel. Yo he venido no para complicarles la vida, dice Jesús, cargándolos de cosas que tienen que hacer. Yo he venido para salvarlos. Y la Biblia dice de una manera hermosa, el que en Él cree no es condenado. Hermanos, un día el veredicto de Dios, cuando el hombre ya no quiera saber nada de la salvación, un día, así como el arca se cerró y ya estudiamos la experiencia de Noé en el arca, Dios envió a su ángel y cerró la puerta. Un día la gracia se terminará. Los ruegos de parte de Dios a través de las predicaciones cesarán. Las personas ya no tendrán oportunidad de escuchar un mensaje de salvación, ni tampoco tendrán la oportunidad de salvarse. El que en él cree no es condenado, pero existirá un momento donde los seres humanos son condenados.
No es que Dios condene al ser humano, es que el hombre se condena solo al negarse, a, al negarse en aceptar la salvación. ¿Cómo es que el hombre es condenado? Pero el que no cree, es decir, cuando el hombre deja de creer en Dios, deja de poner su mirada en lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros, cuando el hombre ya no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador. Y no solamente Jesús nos salva, sino que nos considera justos si aceptamos, hermanos, su salvación. Hay muchos que dicen la ley no nos salva. Hermanos, la ley no nos salva, pero Jesús nos salva para vivir de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque la justicia que Dios nos da, la justicia que Dios obra en nuestro corazón, permite que las exigencias o las demandas de la ley sean cumplidas. Nosotros no pensamos que la ley ha sido anulada. La ley está allí para vivirla, pero no la vivimos con nuestros esfuerzos ni con nuestra capacidad. Jesús que vive en nosotros porque lo aceptamos por la fe, Él permite que andemos de acuerdo a su ley, de acuerdo a su palabra. Por eso es que la Biblia dice que aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la obediencia que pedía Dios y la obediencia que pide Dios, Él la logra a través de nosotros, porque la persona que vive con Jesús lo acepta todos los días, le abre el corazón a Jesús. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? De todo tu corazón, ¿qué porcentaje ocupa Jesús en tu corazón? ¿Eres de las personas que pasas frente a una iglesia, cualquiera que sea, y te hace la señal de la cruz? ¿Y es por eso que crees que Jesús está en tu corazón? ¿Sabes? Las formas de la religión no nos indican que Jesús esté en nuestro corazón. La mayor evidencia de que Jesús está en nuestro corazón es cuando la vida de Jesús se manifiesta en nuestra vida. Puedes perdonar con facilidad. Puedes amar a otras personas renunciando a tus propios derechos e intereses, y te interesa más el beneficio de otros que tu propio beneficio. Amigos y hermanos, cuando Jesús está en nuestra vida, hay una diferencia grande. Y Cristo puede hacer esa diferencia solo por la obra de su Santo Espíritu. Si nosotros le abrimos el corazón, el Señor Jesús obra su vida en nosotros. Es maravillosa la salvación. La salvación no se basa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Jesús hace a través de su Santo Espíritu. Muchos han visto La Pasión de Mel Gibson. ¿Sabes? Detrás de esta película, Mel Gibson, un hombre que investigó en la Biblioteca del Vaticano acerca de qué es lo que sucedió con el Hijo de Dios cuando vino a esta tierra. Ahí le preguntan, ¿por qué una película de la Pasión? Nuevamente hay muchas películas de la Pasión. Y él se quedó por unos minutos en silencio, pero respondió a la prensa. Le dijo, mira, esta es una historia fascinante. A mí me parece que esto es el guión máximo para una película, porque para mí lo fascinante es que Dios se hizo hombre y los hombres lo mataron. Hermanos y amigos, Dios se hizo hombre y nosotros lo matamos. Cuando tú comienzas a meditar en lo que sucedió en la cruz del Calvario aquel viernes, hay muchas ideas, pero una cosa te es clara. El cielo a través de Jesús renunció a todo
para que nosotros un día estemos con Él en los cielos. No importó la distancia del cielo a la tierra, Jesús dejó la adoración de los ángeles y vino a este mundo. El universo entero se rendía, los ángeles rendían pleitesía y alabanza y adoración a Dios en el cielo. El Hijo de Dios era adorado en el cielo y el Hijo de Dios vino a esta tierra a ser escupido y a ser maltratado. ¿Quién lo puede creer? Pero es cierto. Esta es la historia donde Dios se hizo hombre y los hombres lo mataron. El inocente muere en vez del culpable, porque era lo único que permitía salvarnos. A Dios le importas tanto que Él renunció a su propia vida para que tú estés en el cielo. A Dios le importas tanto que no importó la distancia que recorrió del cielo a la tierra para rescatarte y llevarte. A Dios le importas tanto que tu soledad a Él le cuesta. A Dios le importa tanto tu vida que Él dio su propia vida. Dios nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Y en su palabra ha dejado el camino. Es la voluntad de Jesús. No podemos sino beneficiarnos. Dios no vino a quitarnos nada. Dios nos vino a darnos felicidad a través de su palabra. Y sabes, cuando tú ves la película, no te enteras con facilidad de lo que sucedió, de los entretelones de esta película. María Magdalena, la madre de Jesús, fue personificada por una actriz italiana que le dieron el premio a mejor actriz. Cuando le entrevistaron a ella dijo: yo estaba rodando la película y estaba de 3 meses de embarazo. Mi abuelo fue judío y murió en un campo de concentración nazi. Cuando yo me metí al papel de María Magdalena, estando en estado, yo sentí en mis entrañas qué podría haber sentido María al ver que su propio hijo estaba siendo muerto en la cruz del Calvario. Una madre puede sentir el dolor si es que es madre y si es que le ha pasado algo igual. Ella se proyectaba en el sufrimiento de María porque estaba gestando de 3 meses. Incluso no quiso rechazar el papel, pero se atrevió a eso. Y en el rostro de esta mujer se refleja el dolor por causa de la pérdida de un hijo. Pero era el precio para que nosotros estemos en el cielo. Ahí está Jesús. Muchos decían, esta película explota las emociones y vende mucha sangre. Pero saben, los historiadores dicen que por el camino que transitaban las personas, allí en Jerusalén, las personas con la cruz, los historiadores dicen que Jesús era un hombre rojo, bañado en sangre. Tal cual esa película reflejó la muerte de Cristo, así sucedió. Pero no importan los sufrimientos físicos de Jesús, porque Jesús no murió por esos sufrimientos físicos. Jesús fue un hombre fuerte. No nos olvidemos que su oficio era carpintero. En aquellos tiempos no llevaban los árboles al aserradero. Los árboles eran bajados mediante hacha. Y las personas que lo bajaban eran fuertes. Jesús seguramente pudo cortar árboles, él mismo era musculoso, era fuerte. Jesús no murió débil, no murió aplastado por un asunto físico, él murió de dolor, porque a pesar de que hizo todo lo que hizo, hay muchas personas que no lo aceptarán. Así como la puerta del arca estuvo abierta y las personas podrían entrar con facilidad, muchos no entraron, porque el ser humano tiene que ejercer fe, tiene que aquella capacidad que Dios nos dio para creer, tiene que dirigirla a Dios y decirle: creo en tu salvación. Y sabes, un día, para ilustrar esto, un día un capitán de un barco se alejó mucho de las costas y había eh,
tenía una ruta este barco a una ciudad y la ciudad estaba muy lejana y sucedió que el capitán de este barco sufrió una enfermedad, enfermó gravemente y a punto de morir, él buscó estar a cuentas con Dios. Preguntó quién allí en el barco era un pastor o algún sacerdote y buscaron en la tripulación, no encontraron a nadie. Y saben, pero había un muchacho que ayudaba en la cocina del barco, que tenía un pasado cristiano. Y muchas veces lo veían leyendo su Biblia. Y este jovencito fue llevado a donde estaba el capitán. El capitán se estaba muriendo y el capitán le dijo, háblame de Dios, háblame de la salvación. Y el joven le dice, mire capitán, yo no sé mucho, pero mi mamá me enseñaba Isaías 53. ¿Qué cosa dice Isaías 53? Dijo el capitán. Y este jovencito dijo, mi madre me enseñaba que allí en la cruz debimos estar nosotros. Yo no puedo explicarle, yo no soy teólogo, pero allí en la cruz debió estar usted. Usted no se preocupe, porque Jesús pagó sus culpas. Es difícil creer, y él comenzó a leer, aquel jovencito, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es difícil aceptar que el mismo Dios vino y pagó la culpa, mi culpa, tu culpa en la cruz del Calvario. Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿A quién le interesó? ¿Te interesó? ¿Te interesa a ti? Aquel jovencito le dijo, capitán, ¿se da cuenta cuánto sufrió Jesús por nosotros? ¿Cuánto sufrió Jesús por usted? Lo hizo para que usted esté en el cielo. ¿Y por qué sufrió tanto? Le dijo el capitán al jovencito. El jovencito le dijo, estaba pagando sus culpas, mis culpas. Y el capitán le dijo, sea que yo no debo nada. Capitán, usted no debe nada. Usted puede dormir tranquilo. Usted no tiene deuda con Dios, porque Dios canceló su deuda al entregar a su Hijo para que muera en vez de usted. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, pero Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Un predicador del siglo pasado quería hablar a su congregación acerca del significado de la muerte de Cristo. Y él oró y le dijo, Dios, dame palabras. ¿Cómo puedo hablar a las personas acerca de tu muerte en la cruz? Y él se acostó a dormir y veía las escenas de la vida de Cristo en el sueño. Jesús cargando la cruz, cayendo 3 veces. Jesús castigado una vez, otra vez. Pero en ese momento no veía los rostros de los verdugos. No veía el rostro de quien estaba castigando a Jesús. No veía el rostro de los soldados que estaban agujereando las manos de Jesús. Él no veía el rostro de ellos. Y en un momento del sueño, ellos comienzan a hacer lo mismo, pero se voltearon en segundos. Y el rostro de cada uno de ellos era el rostro del predicador. Nosotros decimos, los judíos crucificaron a Jesús. Fueron nuestros pecados. Fui yo el que crucificó a Jesús. Fuiste tú. Fue cada hombre de este mundo porque Dios cargó el pecado de todos nosotros en Jesús, a Jesús. Y Jesús fue aplastado allí en la cruz del Calvario.
¿Y sabes para qué? Para no tener deuda ante el cielo y nosotros podamos acercarnos a Dios nuevamente y caminar con Él. ¿Sabes quién escuchó por primera vez? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes quién escuchó por primera vez esto? Fue Nicodemo y los discípulos que estuvieron allí. Nicodemo entendió que para estar en el cielo yo tengo que ser una nueva persona. Para ser una nueva persona yo tengo que entregarme a Jesús. Para ser una nueva persona yo me entrego a Jesús por amor, no por otra cosa. Para ser una nueva persona yo me entrego a Jesús porque lo amo tanto que dejo que Él viva su vida en mí y yo renuncio a mi propia vida. Para estar en el cielo, renunciando a mi propia vida, una vida donde el yo es el centro, permito que Jesús sea el centro de mi vida. Para poder estar en el cielo, Cristo tiene que vivir su vida en mi vida. Es decir, tengo que nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Y el inicio de eso es bautizarme. El bautismo de agua y del Espíritu Santo. Nicodemo se hizo no entender o no entendió esto, pero cuando Jesús estaba siendo crucificado, Nicodemo se rindió y él dijo, mi Salvador dio todo por mí, ahora yo debo dar todo por él. Y él nació de nuevo y tuvo un nuevo comienzo. Yo te pregunto, ¿tú eres consciente de que necesitas a Jesús en tu vida? Pero no solamente eres consciente que necesitas a Jesús en tu vida, para que te ayude, te consuele y te haga victorioso. Necesitas a Jesús en tu vida, porque su poder es lo único que te puede dar una nueva vida. ¿Quién quiere empezar de nuevo? ¿Quién quiere decirle a Dios, Señor Jesús, quiero nacer de nuevo, quiero que tu Espíritu Santo me haga nuevo, quiero que mis emociones estén en su lugar, quiero tener nuevos pensamientos, quiero que mi vida descanse, porque quiero que tú me des tu paz. Señor Jesús, yo no puedo, pero tú puedes. Señor Jesús, yo no tengo ningún poder, pero tú tienes el poder. Señor Jesús, haz en mí lo que tienes que hacer. Yo te pregunto a ti en esta noche, ¿quisieras nacer de nuevo? ¿Quisieras empezar un nuevo registro de tu vida? ¿Quisieras dejar el pasado y sepultar el pasado y comenzar una nueva vida junto a Jesús? Si tú quieres ello, te pido que lo manifiestes a quien te invitó aquí a esta reunión. Sucede que comenzamos a caminar por la fe en Dios cuando aceptamos dejar nuestros pecados mediante el bautismo, cuando los confesamos a Jesús y renunciamos a la vida antigua y empezamos a caminar de la mano de Dios. Si hay aquí alguien que necesita un nuevo comienzo, cambiar de vida y dejar todo el pasado, nacer de nuevo, nacer de agua, nacer del Espíritu, yo te pido que lo manifiestes, escribas aquí en el chat, o le digas a alguien de tus amigos que te invitaron, yo quiero experimentar a Jesús, quiero bautizarme. Y este sábado hay bautismos. Mi obligación es extenderte la invitación, porque la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
Y la Biblia dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Es mi obligación. Y es por eso que si tú quieres un nuevo comienzo, manifiéstalo. Pero también te pido que ores conmigo si quieres un nuevo comienzo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos. Señor, grande y misericordioso eres, por siempre y para siempre. Gracias por la oportunidad de escuchar una vez más tu palabra y de escuchar tu invitación para nosotros. Señor, no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quieres, Señor Jesús, que nadie sea condenado, sino que todos te acepten la salvación que ya hiciste. Padre Santo, si aquí alguno de tus hijos que tú preparaste para el santo bautismo, que ya está estudiando tu palabra, Señor, tiene el deseo, permite, Señor, que ese deseo sea exteriorizado, sea expresado mediante el bautismo. Oh Padre Santo, entregamos una vez más nuestras vidas en tus manos de amor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén.